Buenas noches, Bueno, licenciado. buenas noches, licenciados, buenas noches. Muy bien, nos vamos a dar un minutito, dos más para que puedan llegar y empezamos. Ujú. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la unidad del día de hoy y vamos a hacer, ¿no? Una retrospectiva de lo que hemos llevado la anterior clase. Muy bien. Bueno, en la primera clase, bueno, en este módulo de evaluación de competencias en el aula, hemos visto en las dos sesiones ya que hemos desarrollado, primero, ¿no? El marco actual de las competencias, lo que es la alineación curricular, ¿no? Hemos visto las visiones internacionales de competencias que existen, el desarrollo, ¿no? Cómo es una forma de evaluar, el concepto de evaluar, ¿no? También hemos visto lo que es, ¿no? El modo de las competencias, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta y cómo se adquiere, ¿no? El sistema de evaluación, cómo nos podemos analizar. Luego hemos visto lo que es la evaluación formativa, ¿no? A partir de diferentes componentes. Ya viene una evaluación formativa a partir de lo que es la enseñanza, el progreso, a partir de lo que son las diferentes los procesos que se puede tener en una forma, una evaluación formativa, ¿no? Que es para mejorar el rendimiento, promedio del curso, reducir la brecha entre los estudiantes, mejorar la motivación para estudiar, mejorar las prácticas pedagógicas, mejorar el aprendizaje que se tiene. También la evaluación formativa, ¿no? Para directorios, directores, en los cuales los participantes muestran, ¿no? Una interacción
más participativa, ¿no? La metodología es la investigación en acción que se utiliza. El objetivo es apoyar, emprender una evaluación formativa en las actividades, ¿no? Entonces, a partir de eso también los directores ya y los docentes y los factores que han sido evaluados han tenido un desarrollo en cuanto a lo que es el proceso de evaluación. Entonces, este proceso de evaluación, si bien tiene un hincapié, un ratito, por favor, ahora sí, si bien tiene un proceso en el cual el objetivo es no dar mayor calidad en cuanto a lo que es la formación. Entonces, son diferentes procesos y etapas que se han ido desarrollando en una evaluación formativa, ¿no? Entonces, en esta evaluación formativa hemos podido apreciar, ¿no? Cómo la evaluación a partir de la formación en los procesos se ha ido dando, ¿no? Aspectos en cuanto a lo que es el aprendizaje en un mayor desarrollo, ¿no? Entonces, el objetivo de aclarar, comprender, compartir las metas en aprendizaje en el aula, diseñar, ¿no? Diferentes tipos de eh, conflictos en cuanto a lo que es el aprendizaje y la resolución de problemas, el proporcionar la retroalimentación, el posesionar, ¿no? a los estudiantes con recursos para la clase. Entonces, se han ido dando diferentes formas para tener un nuevo modelo de evaluación, que es la evaluación formativa a la evaluación del aprendizaje con los modelos tradicionales en cuanto a lo que ha sido la evaluación, se han ido calificando, ¿no? Y dando innovación a estos procesos de aprendizaje. Lo que se quiere es replantear el sistema de evaluación, ¿no? Para que se fortalezca lo aprendido, que haya coherencia, adecuación, alineamiento curricular. Entonces, todo esto nos ayuda y nos muestra que la evaluación, a partir de lo que son el proceso formativo nos ayuda a poder tener diferentes resultados, ¿no? Para una evaluación formativa, evaluar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el profesorado, el docente, ¿no? Tiene procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo en las asignaturas y los tiempos también son tiempos en los que nos van a ayudar a tener lo que es la coevaluación, la autoevaluación, la autocalificación, evaluación compartida, calificada, ¿no? Dialogada. Entonces, esto nos va a poder ayudar a tener diferentes resultados en todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, una evaluación formativa nos va a ayudar a tener en estos resultados, en esta práctica del aprendizaje, diferentes etapas en las que se va a poder desarrollar lo que es la evaluación. Entonces, no solamente se va a medir, ¿no? un aspecto, sino también hemos visto que se puede evaluar en el hacer, en el ser, ¿no? Y lo que es en la parte de los conocimientos, la parte cognitiva. Ahora vamos a entrar a lo que es un segundito. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la evaluación, ¿no? Auténtica, la evaluación por rúbricas y el diseño de evaluación por lo que son las evidencias. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no? el tipo de evaluaciones que podemos eh, ayudar y podemos tener diferentes procesos en cuanto a la evaluación, ¿no? Una evaluación auténtica. ¿Qué es una evaluación auténtica? ¿Qué son las rúbricas? ¿A partir de qué nacen las rúbricas? Y el diseño, que es centrado en lo que son las evidencias, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Bien, les comparto y vemos ahora, ¿no? El módulo de la unidad de hoy es la evaluación auténtica
lo que son las rúbricas y lo que es el diseño centrado en evidencias. Primero, algunas, como introducción, ¿no? Algunas patologías de la evaluación, ¿no? La evaluación es poder. Solo se evalúa al estudiante, al alumnado. Los resultados tal vez no son los procesos que se han realizado, ¿no? Es más enmarcado a un resultado que se da, ¿no? Los conocimientos declarativos y muchas veces son descontextualizados, ¿no? Lo observable y lo cuantificable que se pueda dar. Y la vertiente negativa, los errores y las deficiencias, ¿no? Muy claramente decía, ¿no? En la anterior clase, el licenciado, uno de los licenciados nos decía, ¿no? Que cuando se habla de evaluación, nos ponía el caso de la evaluación del magisterio, el ascenso de categoría, ¿no? Que no estaba, en el cual no estaba, ¿no? El planteamiento, los lineamientos de la evaluación y que era una evaluación que tal vez tenía otros procesos, ¿no? En cuanto a la temática, procesos en cuanto a lo que es el desarrollo, ¿no? Incluso las mismas preguntas. Entonces, esto va enmarcado a lo que son, ¿no? Las patologías de la evaluación, lo que puede tener. Entonces, muchas veces los resultados no son con el proceso y los conocimientos a veces son descontextualizados, ¿no? Lo observable y cuantificable tienen vertiente negativa y errores en la deficiencia. Entonces, la cultura de la evaluación es imperante y al ser imperante tiene que ser pues bien eh, imponente en lo que es en cuanto al aprendizaje, ¿no? Por eso la evaluación como propósito es un filtro, no es un control, una acreditación, una conservación de status quo. Entonces, cuando se hace evaluación, generalmente no todos tienen una perspectiva amplia en cuanto a lo que queremos medir, ¿no? Entonces, el propósito de la evaluación es hacer un filtro, es un control, dar una acreditación, conservación del status quo. Los instrumentos generalmente son pruebas estáticas, ¿no? Objetivas de lápiz y papel. Se focaliza procesos cognitivos que van a ser de acuerdo al reconocimiento, ¿no? Paráfrasis, aplicaciones rutinizadas, dependiendo. Entonces, cuando nosotros evaluamos conocimiento inerte, es poco significativo, ¿no? Lo que nos da un segundito, por favor. Ya, el cablecito me está fallando, esperen, por favor. Muy bien, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando se evalúa el conocimiento inerte, refiriéndose a lo que es el conocimiento, tal vez que no tiene sentido, es poco significativo o quedan fuera, entonces mm, son relacionados, ¿no? A lo que los conocimientos van a ser, pues, de diferente aplicación, ¿no? Un aprendizaje in situ, un dominio de nuevas tecnologías, composición escrita, soluciones de problemas, estrategias cooperativas, competencias profesionales, creatividad e innovación, construcción significativa, habilidad del pensamiento, ética profesional, valores. Entonces, cuando yo quiero evaluar, eh, si hago una evaluación en cuanto a lo que es gestión administrativa, ¿no? Entonces, tengo que tener bien claro lo que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, tiene que ser preciso y conciso a lo que yo quiero marcar.
la evaluación. Si bien hemos visto algunos componentes de la evaluación, ¿no? Una ISO 1000, una ISO 2101, ¿no? Entonces, está relacionado a un cierto tipo de profesionales, pero la 9001 está relacionada a lo que es un contexto educativo. Entonces, la evaluación tiene que ser, pues, bien clara y de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando, no al campo operativo que nosotros queremos marcar. Entonces, si va a haber competencias profesionales y se va a medir las estrategias cooperativas, también se va a evaluar las soluciones de problema, aprendizajes en INSU, ¿no? Dominar competencias críticas. Entonces, tiene que ser pues bien enmarcada a lo que yo quiero evaluar el conocimiento. No tiene que ser inerte, no tiene que ser poco significativo, ¿no? Entonces, tiene que ser una evaluación que marque precedente acuerdo al aprendizaje o de acuerdo al desarrollo que hemos tenido. Entonces, el constructivismo y la evaluación del aprendizaje en su finalidad nos marcan y nos dan, ¿no? Lo que es la comprensión y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en el constructivismo, cuando se daba, ¿no? La construcción de los aprendizajes, era un proceso en el cual la enseñanza y el aprendizaje tenían pasos y tenían factores para poder tener. Entonces, las prácticas educativas eran trianguladas, ¿no? Tenía que haber una relación entre el profesor y el alumnado. Tenía que haber una relación entre el profesor y el contenido que va a impartir. Y el contenido que va a impartir tenía que ser asimilado por el estudiante. Y al ser asimilado por el estudiante, había esta triangulación, ¿no? Entonces, había este contexto de prácticas socioeducativas, donde la enseñanza era a partir del contexto del estudiante. Se trataba de enmarcar en el constructivismo, de construir el aprendizaje de acuerdo al contexto y la evaluación tenía como finalidad la comprensión. Entonces, si el estudiante comprendía el contexto, si el estudiante manejaba el contexto, entonces era un proceso en el cual era aceptable, ¿no? Porque el estudiante podía manejar y podía dialogar los medios de aprendizaje. Y en la evaluación, ¿no? Del aprendizaje, era el que se adecuaba en cuanto a las modalidades de aprendizaje que se impartía. Entonces, el constructivismo y la evaluación del aprendizaje nos han dado una comprensión en cuanto a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, a diferencia del conductismo, ¿no? Entonces, a partir de esto, ya se desarrolla y se magnifica lo que son los aprendizajes significativos. Nos dice, ¿no? Un aprendizaje significativo facilita a una evaluación continua del aprendizaje. Entonces, cuando llamamos una evaluación continua del aprendizaje, hablamos de los procesos de aprendizaje que se desarrollan. Y estos procesos de aprendizaje, los cuales tenemos, ¿no? Y desarrollamos en lo que es una clase, son procesos en el cual el aprendizaje que vamos a optar o que vamos a conocer tienen pues aspectos que van a ser de un valor y de una predominancia significativa, ¿no? Entonces nosotros al poder tener este tipo de conocimientos, ¿no? Para una evaluación determinada, ¿qué es lo que va a prevalecer? Aquellos procesos que nosotros hemos vivido, aquellos procesos que nosotros hemos desarrollado en lo que es el aprendizaje, ¿no?
si bien el aprendizaje que nosotros hemos desarrollado o hemos asimilado, entonces ese tipo de aprendizaje tiene que ser evaluado en todas las dimensiones, ¿no? Es por eso que Ausubel, cuando nos daba lo que es la enseñanza de aprendizaje, ¿no? Del ser, del saber y de la construcción del conocimiento, era enmarcado a los desarrollos de los procesos de aprendizaje que se enmarcaba, que se tenía. Entonces, a partir de eso, él desarrollaba, ¿no? Ha implementado un proceso de aprendizaje que se enmarcaba en estas áreas. Y al poder enmarcar en estas áreas, se podía evaluar a las personas en esas dimensiones. Y al evaluar en esas dimensiones a las personas, entonces, ¿qué se tenía? Se tenía un mejor resultado, porque solamente el evaluar la parte cognitiva no, no daba, ¿no? Porque si nosotros evaluamos solamente la parte cognitiva de las personas, ¿dónde quedan las habilidades que pueden desarrollar para un cierto tipo de valoración que se pueda dar? Por eso es muy importante en la evaluación tener procesos, nos dice, ¿no? Por eso Auerbach tenía los procesos de evaluación bien marcados. Y es a partir de ese aporte que ha nacido ¿no? En nuestro contexto, la evaluación de la 070, en el poder desarrollar y evaluar las dimensiones del ser, del hacer, del decidir y del saber, ¿no? Entonces, ahora ese tipo de evaluación no es que sea la ideal, ¿no? Pero sí es la más precisa, porque mire las diferentes dimensiones que la persona como persona puede tener, ¿no? Pero eso no pasa en todos los campos, en todas las áreas. Entonces, por eso la evaluación tiene que ser una evaluación que mira todas nuestras potencialidades, que mira todas nuestros conocimientos. Y si va a medir todos nuestros conocimientos, entonces los resultados van a ser diferentes. No va a haber resultados en los cuales se va a magnificar, se va a eh, ver, ¿no? El diferente desarrollo en cuanto a a nuestros conocimientos. Y esos conocimientos, qué van a estimular, qué van a desarrollar? Van a tener un mejor aprendizaje y la evaluación va a ser continua. Entonces, al poder nosotros tener esos conocimientos, ¿no? De la práctica, de la parte de la práctica, las exposiciones, las investigaciones, ¿no? Entonces, al poder tener la socialización de las temáticas aprendidas, entonces, también se tiene que evaluar, ¿no? Esas habilidades, porque es todo un proceso. A eso lo que es el aprendizaje significativo, la evaluación continua del aprendizaje. Cuando un participante, ¿no? desarrolla una exposición magistral, ¿no? Utilizando medios tecnológicos, medios convencionales, tangibles, es un aprendizaje que está desarrollando, ¿no? Sabiendo cómo se desarrolla, cómo es el proceso, qué tiene, las pautas, los pasos, incluso en la posición, la postura, ¿no? El docente corrige, el docente aporta, ¿no? Una exposición, siempre hay observaciones en las cuales se puede dar a aportar en un aprendizaje. También ese es un aprendizaje significativo, o sea, un aprendizaje significativo es aquel que va a llegar trascendente en todo lado. Y cuando no, cuando el docente, el facilitador, va a evaluar, entonces pues mide esos recursos,
como un proceso aprobado, como un proceso que ha vencido. Y ese proceso es el que va a regular, ¿no? El aprendizaje que nosotros hemos tenido en todas nuestras dimensiones. Porque no se mide solamente la parte cognitiva, que es lo ideal, ¿no? En cuanto al conocimiento. Pero ¿qué pasa con el desarrollo? ¿Cómo se va a desarrollar la persona? ¿Cómo va a impartir la persona el conocimiento que ha adquirido? ¿No? También es significativo. Entonces, tiene que ser de manera significativa los aprendizajes y la evaluación continua del aprendizaje. Por eso, la regulación en el estudiantado debe ser, ¿no? Mecanismos de supervisión, de diálogo, de ajustes pedagógicos. Lo que les decía, ¿no? Control del avance, del desarrollo, diálogo reflexivo, siempre supervisando la correcta utilización de los materiales, supervisando lo que es la parte personal, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de evaluación, todo eso se amerita un proceso en el cual la evaluación, ¿no? Y el aprendizaje va a ser continuo. Cuando se ajusta, ¿no? La ayuda pedagógica, la orientación que se tiene que dar, cuando se dan las directrices en cuanto a evaluación, también son mecanismos que los docentes, los profesores van a regular. Y estos mecanismos ya son un sistema de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, la autorregulación en el estudiantado, en el alumnado, ¿cuál va a ser? Conseguir la autonomía. O sea, la autonomía es muy importante en los estudiantes. ¿Por qué? Porque no es, la autonomía es la capacidad de poder tomar decisiones correctas en el momento correcto. No depender de personas, no depender de medios ni de situaciones. Entonces, al conseguir en una evaluación, un aprendizaje continuo, entonces el participante, el estudiante consigue la autonomía. ¿Por qué? Porque ya ha llegado, ya ha podido desarrollar todos los indicadores y al desarrollar los indicadores es una persona que puede desenvolverse, ¿no? Eso es la autonomía. Y crear un sistema personal de aprendizaje y de aprender. Entonces, esas personas ya son personas con un conocimiento y ese conocimiento es pauta y es precedente de su aprendizaje, en el cual puede desarrollar, puede defender, ¿no? El aprendizaje que ha tenido. Entonces, una evaluación continua del aprendizaje ayuda en la regulación del profesorado, en la supervisión, diálogo y ajustes. Y en el estudiantado, en el alumnado, la autonomía, ¿no? Y el sistema de personal de aprender, ya con sus propios recursos, con medios que él va a desarrollar. No va a depender de un profesorado, no va a depender de un docente o de un compañero para poder, ¿no? Las explicaciones, sino va a ser autónomo, va a buscar los recursos, va a buscar los medios para poder desarrollar. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A las áreas de evaluación del aprendizaje. Entonces, una persona que ha desarrollado la autonomía y la capacidad creativa eh, mm, de poder tener un aprendizaje autónomo, va a ser factible su participación. Va a tener actividades generativas y va a tener actividades de análisis. Entonces, en cuanto a la participación, ¿qué va a hacer? Va a poder desarrollar el discurso y la comunicación sin ninguna dificultad. Va a mostrar un compromiso y empeño, ¿no? Compromiso en lo que es las actividades, el empeño, el impulsarse, ¿no? Y la cooperación. Entonces, va a haber este recurso de poder trabajar y de poder realizar, ¿no? Una autonomía en cuanto a lo que es la defensa de su aprendizaje, con énfasis. Y después de la participación, va a tener actividades generativas, va a generar actividades, como
el trabajo de campo, va a poder realizar proyectos, composición de textos, solución de casos de problemas, arte y dramatizaciones. Entonces, estas actividades generativas en la aplicación y generación de conocimientos son muy importantes, ¿no? Porque un trabajo de campo es una investigación-acción. Y al tener una investigación, los participantes, los estudiantes, ¿qué es lo que desarrollan en un trabajo de campo? Habilidades, ¿no? Habilidades sociales, comunicativas, ¿no? Comunican mensajes, experimentan, porque el trabajo de campo es relacionado a la investigación. Y una investigación tiene factores importantes, ¿no? Un factor es la problemática, otro factor son los objetivos que se tienen que tener, la hipótesis, ¿no? Objetivos generales, específicos, porque un trabajo de campo no tiene que tener aspectos bien planteados. De la misma forma, cuando se realizan los proyectos, a los proyectos hay que darles pues una estructura, ¿no? Hay que darle el objetivo, hay que darle lo que es la temática, ¿no? Lo que es los resultados. Mucho peor si es la composición de textos, ¿no? Tiene que tener el texto, su portada, su índice, tiene que tener su introducción, ¿no? Si es informativo, el texto, si es convencional, si es un drama, dependiendo de una novela. Entonces la composición de textos tiene que tener su estructura. Y esas actividades generativas va a ser a partir del conocimiento que se ha dado en el aprendizaje, la solución de casos de problemas. Entonces, va a tener la resolución de sus problemas, ¿no? En cuanto a los recursos, en cuanto a los factores que han planteado en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Entonces, va a tener la capacidad, la autonomía de poder tener solución a esos casos de problemas que se le han generado en el proyecto de su formación. El arte y la dramatización, ¿no? Entonces, corroboran a los conocimientos, a la creatividad, corroboran lo que es la aplicación, ¿no? En exposiciones generadas. Y también fortalece estas áreas de evaluación en las actividades de análisis. Si bien ha tenido participación, ha creado actividades, ¿no? Ha generado actividades. También va a ser lo que es la parte analítica, la comprensión e integración de conceptos, ¿no? Entonces va a generar conceptos, va a tener conceptos bien marcados, bien planteados. Va a integrar a su conocimiento, a su desarrollo, conceptos de integración. Interpretación de síntesis y clasificación. Entonces, va a categorizar, ¿no? Va a dar categoría, va a dar lineamientos en cuanto a lo que es sus trabajos. Va a tener una síntesis, ¿no? En su interpretación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención, pensamiento crítico e indagación. Entonces son factores que se desarrollan en una evaluación del aprendizaje. En la participación ya se ve el desarrollo, ¿no? El aprendizaje en la persona. En las actividades generativas, ya en el desarrollo de las actividades. Y aquí se cumple, ¿no? Lo que algo nos dice la participación en cuanto a lo que es el ser, las actividades generativas en lo que es a partir del hacer, ¿no? Del decidir, perdón, ¿no? Y las actividades analíticas que van a ser el conocimiento que han adquirido, ¿no? El saber. Entonces, cuando se evalúa en las áreas de aprendizaje y tiene una evaluación significativa, se está valorando y se está evaluando la participación, actividades generativas y las actividades de análisis. Y ese tipo de evaluación, como hemos visto, es una evaluación que va a ir a lo que es la evaluación auténtica. Entonces, una evaluación auténtica va a implicar estos factores en la evaluación de las personas.
no solamente la parte cognitiva. Entonces, definimos la evaluación auténtica como la premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes contextualizados. Aida Singh, 2001, Darling, Amont, Díaz Barriga y Hernández, Díaz Barriga, son los que han dado valor, ¿no? A esta declaración, a esta premisa que es la evaluación auténtica. Entonces, una evaluación auténtica es cuando se evalúa aprendizajes contextualizados. Entonces, ¿a qué se refiere? Dice que se caracteriza por demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas, mientras se usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y habilidades relevantes para la solución de problemas reales. Entonces, aquí una evaluación auténtica va a tener un proceso en la participación, ¿no? Va a tener un proceso en la presentación de la actividad y el conocimiento. Entonces, se pone en práctica estos tres factores, la participación, actividades generativas y actividades de análisis. ¿Cómo se pone? Por ejemplo, dice demandar que los estudiantes apenas resuelvan actividades, tareas complejas y auténticas. Si se usan sus conocimientos previos, ¿no? Al tener conocimientos previos, son los conocimientos que hemos adquirido en todo nuestro proceso. El aprendizaje reciente, ¿no? Lo que hemos conocido eh, con anterioridad y las habilidades relevantes para la solución de problemas reales. Entonces, esa es una evaluación auténtica. Ahora, una evaluación que va a ser centrada en el desempeño, solamente en la aplicación, entonces demanda a los estudiantes demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en situaciones o pruebas, ¿no? Que exprofeso. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación del desempeño solo es demostrar lo que son las habilidades y conductas en cuanto a las situaciones. En cambio, que la evaluación auténtica es un paso más allá, en el sentido que va a enfatizar la importancia de la aplicación de la habilidad. ¿Para qué estamos aprendiendo? Entonces, en el contexto de una situación de la vida real, como nos decía Hermann Eisberg, ¿no? En la resolución de problemas, como nos decía Díaz y Hernán, aprendizajes contextualizados. Entonces, si el aprendizaje va a ser contextualizado, entonces va a ser de importancia para la aplicación, ¿no? Entonces, en cambio, que la evaluación central en el desempeño es demostrar los conocimientos y las conductas de acuerdo a la prueba que se tiene. En cambio, la evaluación continua va a ser de importancia, va a ser en el contexto y va a ser aplicable. Una evaluación auténtica se considera, dice, una evaluación alternativa, en el sentido en que busca un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz, papel, explorando solo la esfera del conocimiento declarativo, principalmente en el tipo factual. Entonces, ese tipo de evaluación auténtica es como una alternancia, ¿no? Una alternativa que se quiere dar a la evaluación. Y esa evaluación no solamente tiene que ser estática, nos dice, ¿no? Con un lápiz y papel, sino una evaluación que pueda reconsiderar y se pueda utilizar los diferentes medios, los recursos que podemos tener. Por ejemplo, una dramatización se puede evaluar. ¿Por qué? Porque en la dramatización, un drama como evaluación auténtica, ¿no? Entonces se puede evaluar, ¿por qué? Porque tienen conocimiento de lo que están aprendiendo, de lo que están hablando, tienen conocimiento del contexto, expresan sus habilidades motoras físicas, expresan sus conocimientos, la parte cognitiva.
¿no? Y también en una evaluación pueden articular, ¿no? Y utilizan los medios del contexto, como nos dice cuando el- la evaluación, ¿no? De las áreas de aprendizaje, la participación, las actividades generativas y actividades de análisis, generan en diferentes tipos de evaluaciones. Otro tipo de evaluación también, ¿no? Que es auténtica, puede ser las exposiciones, no solamente en un lápiz y papel, ¿no? Sino las exposiciones también marcan el conocimiento. El hacer un cuadro, el hacer un- un- una ayuda para la exposición, diapositivas, ¿no? Entonces, se valora el conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, habilidades en la evaluación, entonces, hay que valorar todos los sentidos cuando uno está evaluando, está valorando. Por eso la evaluación auténtica es más que alternativa, ¿no? Es un instrumento que se centra en el aprendizaje de todos los conocimientos y el desarrollo y los recursos que podamos brindar. Entonces, la evaluación auténtica también dice que es una evaluación de proceso formativo, ¿no? Entonces, continuamente, donde se vuelven prácticas relevantes. Entonces, si va a ser formativa y de proceso, va a haber una coevaluación o evaluación mutua, ¿no? La coevaluación y la autoevaluación. Entonces, cuando se refiere a una evaluación mutua, se miden entre pares, ¿no? Los pares van a evaluar. La coevaluación va a ser cuando todos tengan un criterio de aprendizaje y se haga una coevaluación y la autoevaluación que es personal, ¿no? Entonces, requisitos para prácticas relevantes. También la evaluación auténtica se va a enfocar en el desempeño, en el desarrollo. ¿Qué quiero evaluar? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces, un desarrollo del aprendizaje, la diversidad de estrategias, los instrumentos, la instrucción que se utiliza, lo que se evalúa. No, no solo es holística, sino es rigurosa. Entonces va a ser bien precisa la evaluación. Así es por etapas, si es por formación. No quiere decir que esta evaluación no va a tener un valor, ¿no? Sino su valor va a ser, eh, es de más valores, ¿no? De más alto valor. ¿Por qué? Porque son procesos que van a venir. Por eso es una evaluación auténtica. Enfatiza la importancia de la aplicación, de la habilidad en el contexto, de una situación auténtica de la vida real. Entonces, se asemeja, ¿no? Al contexto educativo que que tenemos en Bolivia, ¿no? La evaluación auténtica, contextualizado, ¿no? Si bien a los de educación regular se les enseña a manejar nuestra moneda, ¿no? Entonces ya está haciendo para la vida, de la vida real, los contextos con nuestros productos, ¿no? En educación, entonces también es de la vida real. Entonces, la evaluación auténtica nos va a llevar a poder proporcionar diferentes tipos de procesos de enseñanza, pero evaluarlos en el desempeño, evaluarlos en la participación, evaluarlos en generar recursos, ¿no? Como hemos visto entonces. Y al hacerlo se va a contextualizar, porque vamos a evaluar diferentes procesos en el contexto del desempeño ante una situación auténtica. Entonces, lo congruente con los postulados, dice, ¿no? Del constructivismo, por ejemplo, una evaluación auténtica es congruente con los postulados. Entonces, es bien enmarcado, ¿no? Va a ser bien precisa la evaluación, pasa del constructivismo a lo que es lo sociocultural. Entonces, ya no solamente va a ser para la vida, ¿no? Lo constructivismo, sino también va a ser en el medio que vamos a habitar, lo sociocultural. La enseñanza y la cognición situada. Entonces, todo lo que aprendemos, todo lo que nosotros vamos a desarrollar y vamos a hacer, vamos a aplicar la enseñanza y el aprendizaje va a ser situada en el contexto, ¿no? La cognición situada.
los aprendizajes que necesitamos saber. Y el enfoque experiencial y de la vida práctica reflexiva, ¿no? Entonces, la decisión de poder utilizar estos recursos como medio que va a generar conocimientos, ¿no? Previos y va a generar conocimientos adquiridos. En la evaluación auténtica, el enseñar y el evaluar son acciones indisociables, no hay una ruptura entre ellas. También vemos, ¿no? Algunas estrategias para la evaluación y enseñanza. Para una evaluación auténtica, existen recursos que nosotros podemos aplicar. Y uno de esos recursos, ¿no? Es la rúbrica, que es muy importante. Los portafolios, que también nos llevan, ¿no? A una evaluación precisa y a una recolección de documentos. Mapas conceptuales, desarrollo del proceso, pruebas de desempeño de ejecución, solución de problemas auténticos, proyectos, casos, escalas y pautas que son de observación y actitudinales. Entonces, se habla de evaluación, ¿no? Y queremos darle la autenticidad, una evaluación que sea precisa, auténtica, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar estas herramientas, porque van a evaluar y van a medir en una mayor, ¿no? Mayor dimensión o mayor precisión lo que nosotros queremos medir y queremos entrar en valoración. Entonces, en una estrategia, dando un ejemplo de lo que es la estrategia de evaluación, podemos ver aquí qué es la rúbrica. Cuando se habla de rúbrica, es dar un valor, ¿no? O una escala de puntuación literal al indicador que han desarrollado, ¿no? Entonces aquí vemos, nos dice que una rúbrica es una guía o escala de puntuación que trata de evaluar el desempeño del estudiante, con un base amplio de rangos de criterios más que en la puntuación numérica única. Entonces, su, su valoración va a ser, ¿no? Va a ser eh, literal, no va a ser numérica, no va a ser cualitativa. Entonces, a partir de eso, va a tener escalas para poder medir. Entonces, y al tener escalas para poder medir, va a tener categorías, ¿no? En la rúbrica. Entonces, por ejemplo, dice, es un instrumento de evaluación auténtica empleado para medir el trabajo de los alumnos de acuerdo con criterios de la vida real. Entonces, por ejemplo, existen rúbricas para poder evaluar diferentes aspectos, ¿no? Mapa conceptual, da escalas o da medidores, medición precisa para medir mapas conceptuales, mapas mentales, informes, tal vez, ¿no? Ensayos. Entonces, las rúbricas nos ayudan, son guía, son escalas que van a dar una puntuación, pero una puntuación literal. Un ejemplo que tenemos acá, ¿no? Diseño de la rúbrica. Lógica, dicen niveles de progresión de dominio o pericia plasmados en diferentes estándares, ¿no? Novato, experto. ¿Qué quiere decir? Que en la parte lógica la calificación va a tener aspectos, ¿no? Excelente, bueno, a ver, perdón, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Entonces va a plasmar categorías o dominios de progresión que van a ser en diferentes estándares. Novato, que sería lo más aceptable, y experto, que sería lo, lo excelente, ¿no? Luego dice, enfatiza una evaluación del desempeño centrada en aspectos cualitativos, lo que les decía. Va a dar valoraciones literales. Realiza, no realiza, a veces poco, ¿no? Dependiendo al indicador que se quiera tener. Bueno, malo o pésimo. Implica una evaluación progresiva y el ejercicio de la reflexión y lo que es la autoevaluación.
Entonces, a partir de la rúbrica, no solamente vamos a decir está bien, está mal, sino vamos a dar una reflexión, ¿no? De acuerdo a la categoría que utilicemos o de acuerdo al indicador que veamos. Entonces, una valoración de acuerdo con lo que es una rúbrica, ¿no? Entonces, puede marcar, puede impartir, por decir, ¿no? Eh, las palabras o la sintaxis del contenido, de los conocimientos son precisos. No estamos dando una reflexión, estamos dando una evaluación. Si son precisos, es que está bien una autoevaluación, ¿no? Entonces, si son categorías que hay que reflexionar, entonces, igual. Entonces, el diseño de las rúbricas implica la evaluación progresiva y el ejercicio de la vida. Aquí tenemos algunos criterios de rúbrica, ¿no? En cuanto a la calificación de una escritura de un cuento. Entonces, aquí tengo mis criterios y aquí tengo las rúbricas, ¿no? Aquí está. Argumento, qué y por qué. Se va a medir esos criterios, ¿no? Escenario, personaje en cuanto a una escritura de un cuento. Entonces, si se va a hacer una rúbrica, porque las rúbricas se pueden elaborar, vamos a medir a los personajes, ¿no? Entonces, dice, los personajes personalmente están completamente desarrollados, está dando un criterio, ¿no? Dice que los personajes están completamente desarrollados, con mucho detalle. El lector puede tener una imagen vivida de estos y ha hecho un medidor, ¿no? Ha hecho una medida de lo que son los personajes. Luego existe otra rúbrica. Y los personajes principales se encuentran desarrollados medianamente. Ya le ha dado una valoración, medianamente. ¿No? Aquí están completamente. Ya le ha dado una valoración en la rúbrica. Es quiere decir que esta categoría, este indicador es de un alto puntaje. Aquí tenemos un puntaje ¿no? Que corresponde tal vez a un desarrollo medio, ¿no? O bueno. Dice medianamente algunos detalles, desarrollar medianamente, y el lector forma una idea vaga de otra valoración. Y aquí dice una imagen vivida, ¿no? De los mismos. La categoría que le sigue dice los personajes principalmente se identifican solo, dice, mediante el nombre. Entonces ya no desarrollan mediante detalles, no son desarrollados completamente, solo mediante el nombre. Entonces ha dado otra valoración. De aquí la otra valoración, ninguno de los personajes principales se encuentra rodeados o incluso nombrados. Y una valoración de una categoría más baja. Entonces, estas son las rúbricas, ¿no? Entonces, cuando yo quiero evaluar una escritura de cuentos, puedo elaborar o puedo utilizar una rúbrica que ya ha sido valorada, que ha sido calificada, ¿no? Que sea una escala mm, que haya tenido valoración, ¿no? Aprobación de expertos. Entonces, otra rúbrica para el aprendizaje cooperativo. Entonces, si yo he hecho una actividad, aquí un aprendizaje cooperativo es una participación grupal, ¿no? Aquí está, participación del grupo, dice, que valorar. Excepcional, admirable, aceptable, amateur, ¿no? Entonces, ponemos acá. En excepcional, todos los estudiantes participan con entusiasmo. Está valorando la participación del grupo. En admirable, ponemos al menos tres cuartos de los estudiantes participan activamente. En aceptable, al menos de la mitad de los estudiantes presentan ideas. Y amateur, solo una o dos personas participan activamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una valoración, una calificación. Por favor, Rubén, a ver. eh, ya, muy bien. Entonces, a partir de esto, las rúbricas van a ser elaboradas y medidas de acuerdo a diferentes aspectos.
¿no? Entonces, aquí está un aprendizaje cooperativo en grupo, está midiendo la participación del grupo. Aquí va a medir la responsabilidad del grupo. Aquí va a medir la calidad de interacción del grupo. Y aquí va a medir los roles dentro del grupo. Entonces, esta categoría, esta rúbrica está valorando esto. Ahora, yo puedo utilizar otra rúbrica o puedo aplicar otra rúbrica. Si no quiero medir la participación, puedo medir tal vez la integración del grupo. No, aquí es la interacción, pero la integración del grupo. Si todos se han integrado, son parte del grupo o se han trabajado distantes, porque en la participación en grupo es interesante cuando se trabaja, ¿no? Cuando se integra. Entonces aquí está midiendo la responsabilidad. Como ustedes pueden apreciar, en una rúbrica se pueden medir diferentes aspectos. Y al medir diferentes aspectos, estoy valorando, ¿no? Ya estoy trabajando en una evaluación auténtica, ¿no? Porque estoy midiendo diferentes factores. Entonces voy a medir, ¿no? La responsabilidad, todos tienen responsabilidad igual. La mayor parte aquí está dando un valor. La responsabilidad es compartida, otro valor. La responsabilidad recae en una sola persona, valor más bajo todavía, ¿no? Entonces, esto es una rúbrica. Luego tenemos como otro instrumento la evaluación del portafolio, ¿no? Entonces, es una estrategia de evaluación. ¿Qué es el portafolio? Los portafolios son una forma de evaluación del aprendizaje, ¿no? No es solo una forma de evaluación, no también es un instrumento que se utiliza, que es reflexión de la propia práctica docente. Entonces, en un portafolio es la, la recepción o realizar la colección de trabajos académicos realizados en el transcurso de un ciclo o un curso escolar. Entonces, en el portafolio voy a guardar o voy a adjuntar documentos, ¿no? Académicos, en ese sentido. No es una colección al azar de trabajos, sino una relación, es un proceso de los trabajos más significativos que he tenido, los trabajos valorativos que he tenido. Muestra el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados en la relación con el currículum y se centra en la calidad del nivel alcanzado. Entonces, un portafolio me va a ayudar a adjuntar documentos académicos, ¿no? Y trabajos que van a ser relacionados a lo que es el currículum de acuerdo al aprendizaje que he tenido. Luego tengo tipos de trabajo que pueden integrar un portafolio. Los ensayos, problemáticas resueltas de las actividades, trabajos artísticos, exámenes, tareas, extraclase, proyectos, trabajos colectivos, comentarios, lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, guiones, etcétera. Entonces, en un portafolio docente van a entrar los aspectos más relativos en cuanto a lo que es el desarrollo del aprendizaje. Entonces, los ensayos es una documentación que me sirve. Serie de problemas resueltos me sirve. Trabajo artístico me sirve. Una gran mayoría va a ser la recolección de documentos, ¿no? Entonces, tenemos la rúbrica que nos ayuda a valorar diferentes dimensiones. El portafolio que nos ayuda a juntar las evidencias del trabajo que nosotros hemos realizado. Entonces, ¿para qué puede servir un portafolio? Dice, ¿no? Para monitorear el avance del estudiante, ¿no? Los procesos que ha tenido, la calidad del trabajo, tal vez puede ser, ayuda a los estudiantes a evaluar su propio trabajo, ¿no? Identificar sus logros y sus problemas. Entonces, el portafolio ya va a tener las evidencias, ¿no? Y también da información a los profesores acerca de la propiedad del currículo, de la enseñanza, conducida a fin de planificar cambios y pertinentes, ¿no? De acuerdo con la documentación, se puede tal vez plantear, ¿no? Entonces tenemos aspectos que debe plantear el profesor respecto al portafolio. Establecer el propósito del contenido, ¿no? Acordar con el tipo de trabajos que vamos a recolectar y definir el sistema de monitoreo, o sea, cómo vamos a revisar la retroalimentación, cómo se va a plantear. Son aspectos que se debe contemplar en cuanto a lo que es para la evaluación del portafolio docente. Ahora, ¿cómo se evalúa el portafolio?
Primero se establecen criterios estándares, así como construcción de instrumentos múltiples para la evaluación del aprendizaje en diferentes áreas. Manejo de conceptos, usos apropiados del lenguaje, presentación, originalidad, capacidad de tomar decisiones y soluciones de problemas. Y ponderar el aspecto cualitativo de la evaluación con lo cuantitativo. Entonces, el portafolio, ya para evaluar, vamos a ver los criterios, ¿no? Que se están planteando. Entonces, la valoración y el recojo del material también es una forma de evaluar, ¿no? El cuaderno, el portafolio. Entonces, entra, ¿no? A lo que es el portafolio docente, todas las evidencias de mi aprendizaje, todo lo que he evaluado. También se puede poner en el portafolio documentos académicos como las evaluaciones, se puede poner documentos como orden de servicio, ya dependiendo cómo se consensúe, ¿no? Porque el portafolio docente es muy importante. El portafolio, ¿no? Y el portafolio docente es otro. Entonces, estos aspectos nos ayudan a considerar y a poder tener, ¿no? Una perspectiva de lo que es la, la evaluación auténtica. Entonces, la evaluación auténtica, al aplicar, ¿no? Al poder tener una concepción y una forma, entonces nos va a dar una guía para poder realizar diferentes formas. Ahora, existen desventajas, ¿no? También, por ejemplo, el no definir correctamente un criterio es una desventaja que yo puedo aplicar, ¿no? Entonces, el no tener las rúbricas bien claras también puede, ¿no? Afectar. Entonces, la evaluación auténtica tiene que ser centrada en el desempeño. Tiene que ser una forma auténtica de poder evaluar. Ya, entonces ahora les voy a compartir, ¿no? Un documento en el cual vamos a poder tener eh, qué es una evaluación auténtica centrada en el desempeño, ¿no? A ver, vamos a ver, un segundito, vamos a configurar. Ahora sí, ¿dónde está? Aquí está. Ya, listo. Ya. Entonces, comparte. Me dicen si no se escucha el audio, por favor, ya. Segundito. Ya, ya, aquí está. Listo. A ver, me dice, por favor, si se escucha. Ay, no, no se escucha. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaré del texto Enseñanza situada, vínculo entre la Ya, ahora sí. escuela y la vida, de la autora Frida Díaz Barriga, específicamente del capítulo 5, que corresponde al tema La evaluación auténtica centrada en el desempeño. Una alternativa. Perdón. Ah, ya. ¿Se escucha? Buenas tardes, compañeros. El día de hoy Sí, Muy bien. licenciado, se escucha. les hablaremos Gracias. del texto Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida, de la autora Frida Díaz Barriga, específicamente del capítulo 5, que corresponde al tema La evaluación auténtica centrada en el desempeño.
una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. En este video vamos a ver de forma general de qué trata este tema. Recordemos que en sí el texto nos habla sobre la enseñanza auténtica en contextos reales, es decir, en contextos cada vez más próximos a lo que se vive en la vida real, y por lo mismo nos señala que debe de haber una evaluación auténtica, que así como para la escuela y el aprendizaje se tienen que desarrollar competencias sociofuncionales y profesionales apropiadas al contexto de los alumnos y su realidad, así de esta misma forma se tiene que tener una evaluación auténtica, una evaluación cercana a cuestiones reales, donde se puede evaluar el cómo los alumnos aplican lo aprendido a situaciones de su vida cotidiana, ya que regularmente se enseña una cosa y se evalúa otra. Por ejemplo, muchas veces enseñamos a hacer cartas, enseñamos cómo respetar la naturaleza y terminamos evaluando otro tipo de cosas. La evaluación debe ser una evaluación centrada en el desempeño, una evaluación auténtica que vaya un paso más allá en el sentido de que destaque la importancia de la aplicación de la habilidad aprendida en el contexto del alumno, de una situación de la vida real. La evaluación auténtica se considera la alternativa porque busca un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel, que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo. La idea es que con la evaluación auténtica nos alejemos de esta evaluación que hacemos, que es donde el niño se sienta en su banca y tiene que contestar un examen de manera escrita, ya que eso muchas veces lo único que representa es el conocimiento memorístico que tiene el niño, es decir, lo que aprendió, lo que memorizó, tal vez sin comprenderlo. Hay que evaluar en situaciones reales. El texto nos pone un ejemplo de que hay que hacer una evaluación similar como cuando se evalúa a los atletas. Cuando un clavadista hace una prueba, se evalúa el desempeño de cómo lo hizo, las vueltas que dio, si sus habilidades fueron las adecuadas para ejecutar el clavado. Nos señala aquí que hay diversas estrategias para la evaluación auténtica, las cuales pueden ser portafolios, pautas de evaluación y autoevaluación, pruebas situacionales, registros observacionales y anecdóticos, los diarios de clase y las rúbricas o matices de valoración. También nos señala cómo estas estrategias auténticas vinculan la escuela con la vida, lo cual es muy importante y debemos de tratar de que esta vinculación no se escape. Nos muestra algunos principios para diseñar estos instrumentos, como el énfasis en el tipo de evaluaciones, el cual requiere de habilidades cognitivas y ejecuciones complejas. Se debe seleccionar y desarrollar las tareas que proporcionen a los alumnos el apoyo necesario para que puedan comprender y realicen la actividad, para lo cual debemos comunicar con claridad las expectativas de ejecución, incluir espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados, lo cual va a hacer que la evaluación sea en verdad auténtica. De acuerdo a Darling Hammond, las evaluaciones auténticas están diseñadas para representar el desempeño real en el campo. Las situaciones de la evaluación permiten valorar los aspectos esenciales en distintos niveles, en vez de centrarse en estándares rígidos basados en una única respuesta correcta. Por ejemplo, si en un examen un reactivo trata de que el niño identifique los elementos necesarios para la combustión, muchas veces lo que hace el niño es memorizar qué es lo necesario para la combustión del oxígeno y el material del fuego. Sin embargo, cuando se trataba de prender carbono o de prender alguna lumbre, el niño era incompetente para hacerlo. Lo indispensable es que la evaluación sea en contextos reales y también la educación. La autoevaluación representa un papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica. Su meta principal es ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de valorar su propio trabajo al contrastarlo con estándares públicos y consensados, al revisar, modificar y redirigir su aprendizaje
Es importante que si vamos evaluando por carpetas o portafolios, pues al final hagamos una reflexión con el niño de qué fue lo que logró, qué fue lo que no logró y qué le faltó por desarrollar, puesto que la construcción del conocimiento se entiende como una empresa humana de interés para la sociedad. En una evaluación auténtica, se espera que lo que los alumnos aprendieron y generaron se comparta y discuta públicamente con la comunidad de aprendizaje. Es importante que toda esa evaluación también sea de conocimiento de la comunidad y nos señala algunas ventajas de la evaluación de este tipo. Hay otros instrumentos para la evaluación, como las rúbricas, que son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto a un proceso o producción determinada. Esta rúbrica ya podemos observarla en los libros de texto. Muchas veces al final viene una evaluación de este tipo de rúbricas para la evaluación. En presentaciones orales se puede aplicar en las aulas y nada más hay que adecuarlas. La rúbrica permite tanto moderar como retroalimentar los desempeños esperados y en el caso del alumno ofrecerá elementos para la autoevaluación y la regulación personal del aprendizaje. Las rúbricas deben cumplir con algunas pautas que van por niveles experto, avanzado, intermedio y novato. A veces pueden cambiar estas palabras, pero en esencia es lo que debe contener. Ahora vamos a ver portafolios como instrumento de evaluación del aprendizaje y la enseñanza. Bueno, un portafolio es una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar, con base en alguna dimensión temporal determinada y se ajusta a un proyecto de trabajo dado. Es decir, estos portafolios es lo que los maestros comúnmente conocen como carpetas evolutivas, donde van metiendo los trabajos de los niños. Pero estas carpetas deben de tener una intención. Generalmente, en primero, pues reúnen trabajos de cómo está aprendiendo el niño a escribir, de cómo aprenden a leer. Entonces hay que darle la funcionalidad o la utilidad. Hay de dos tipos: aquellos en los que ponemos los mejores trabajos del alumno y el otro que demuestra el crecimiento y progreso en el aprendizaje del alumno. Y aquí lo importante en el portafolio es que permite evaluar su aprendizaje. El portafolio es al mismo tiempo un instrumento muy útil para evaluar la docencia impartida. Es un instrumento de reflexión de la propia práctica docente, lo cual le permite planear cambios para mejorar la enseñanza y subsanar deficiencias en los alumnos. Con ese portafolio, los docentes reflexionan también qué aprendieron los alumnos, qué no aprendieron y de qué forma los puede ayudar. Si en sus portafolios de evidencia se incluye puro listado de números, no podemos observar si algo está fallando en la práctica del maestro. El portafolios también podemos convertirlo en un portafolios del profesor, que incluya evidencias de cómo le están enseñando a los niños. También hay portafolios electrónicos que podemos hacer gracias al uso de la tecnología del equipo audiovisual y multimedia para generar fotografía, video y audiograbación, programas informáticos, etc. Bueno, entonces hemos podido apreciar lo que es una evaluación auténtica, hemos podido ver lo que son las rúbricas, ¿no? Y el complemento, lo que es el portafolio docente. Entonces, ¿han tenido alguna vez experiencia acerca de las rúbricas, estimados licenciados? A ver, una experiencia, un aporte, o alguna duda. Todos son expertos en la rúbrica. Oh, genial. Licenciado, buenas noches. Oh, licenciado Rubén. Sí, bueno, solamente decirle que la verdad es que no, hasta esta maestría no había visto esta alternativa de evaluación. Me parece muy interesante, pero no, en mi práctica docente no la he usado todavía. Oh, Pero me gracias, parece muy, licenciado. muy interesante. Buenas noches. Licenciado Daniel.
Sí, tuve la experiencia, especialmente cuando estábamos en pandemia, por la estructura de la plataforma, que era Classroom, para evaluar. Entonces ahí pide la elaboración de rúbricas, ¿no? Sí, Pero a medida que está exponiendo usted el tema de evaluación, yo estaba reflexionando en el dominio de la técnica que tiene que tener un docente acerca de las estrategias, de las metodologías y el manejo de instrumentos de evaluación, ¿no? Porque ahora se está hablando de evaluación real o auténtica para acercar al estudiante a circunstancias reales de la vida laboral o profesional, digamos, ¿no? Pero yo veo que lo que está faltando en el ámbito docente es que se preparen los contenidos, ¿no? En eso todos son expertos, en preparar los contenidos teóricos a través de unidades de aprendizaje o cómo se pueda organizar. Entonces, teóricamente está muy bien, pero lo que está faltando, en mi opinión, es que el docente tenga la suficiente técnica para articular esos conocimientos teóricos con la aplicabilidad en un escenario real mm, de la disciplina que están formándose. Entonces, eso es muy, me parece muy delicado, que hay que, por eso digo, un docente tiene que tener mucho dominio de la técnica, porque desde cómo imparte las clases, nosotros sabemos que un docente puede recurrir a distintas modalidades como la estrategia de explicativa o expositiva, ¿no? Pero para ligar con la realidad debería coger una modalidad, digamos, de taller o de estudio de caso, o de laboratorio, o de basado en problemas, o en proyectos o cooperativo colaborativo. Y en las instituciones en las que he trabajado, lamentablemente, no veo que el rol del director académico, o como sea la denominación en la estructura institucional, esté gestionando realmente eso y unificando, porque está dejando a la experiencia del docente, pero no está unificando institucionalmente el manejo de esas técnicas. Eso me parece una debilidad en todo el sistema educativo hasta donde yo he podido ver. Yes. gracias, licenciado. Y con razón, ¿no? Porque si bien uno elige contenidos o planifica o selecciona contenidos, entonces es de acuerdo al enfoque que quiere dar un módulo, una enseñanza. Y al planificar los contenidos, ya pues las rúbricas ya tienen que manifestarse, ya tienen que salir, ¿no? O también son llamados criterios de evaluación, ¿no? O sea, ¿qué quiero evaluar? Una rúbrica es un escrito de lo que yo quiero evaluar. ¿Qué es lo que quiero medir en mis participantes? El conocimiento, quiero medir la aplicación, la parte cognitiva, quiero medir el análisis que tienen, ¿no? Entonces, en cada área es diferente. Hay áreas que son más prácticas, hay áreas que son más convencionales, más formales en cuanto a la teorización. No podemos medir lo que es, por decirlo, la carrera de derecho, que es lectura, al igual que medicina, con una carrera más aplicable, que tal vez puede ser una carrera de ingeniería o una carrera de arquitectura que es más didáctica, ¿no? Más aplicable en cuanto a la técnica.
Entonces mis rúbricas van a ser diferentes. O mis indicadores van a ser diferentes. Mis criterios van a ser diferentes. Por eso, ¿qué quiero evaluar? Y bien, con razón, ¿no? Decía el licenciado Daniel. Ya, bien, nosotros preparamos contenidos. Pero al preparar los contenidos ya tendrían que salir las rúbricas, porque el contenido es un objetivo de lo que yo quiero desarrollar el aprendizaje. Y muchas veces el sistema educativo tendría que dar parámetros en cuanto a evaluación, criterios de evaluación. Ahora no, estaba revisando en los criterios de salida que tiene el Ministerio de Educación. Está bien planteados los criterios de salida, pero van de acuerdo, tendrían que ir de acuerdo a los criterios de evaluación que tiene. Pero los criterios de evaluación son cuantitativos. Entonces, al medir un criterio cuantitativo y nos dan criterios de evaluación cualitativo, entonces la relación en cuanto al porcentaje, la porcentualidad de los criterios ya es una escala numérica. La libreta es numérica. Entonces, si yo quiero tener un perfil de salida, quiero que salgan de esta forma los estudiantes. Entonces, tendrían que haber en ese criterio de perfil de salida algunos indicadores o algunos criterios o algunas rúbricas en cuanto a qué percepción tendría yo que salir, ¿no? Entonces, no puedo hacer un criterio de evaluación numérico o cualitativo y cuantitativo. Es por eso la evaluación es muy importante. ¿Qué quiero evaluar? ¿Qué quiero que salgan mis estudiantes? ¿Qué es lo que yo quiero? Por eso existen las evaluaciones ISO que son las más acertadas, ¿no? Las evaluaciones Newton, los diferentes tipos de evaluaciones. ¿Qué quiero evaluar? Quiero evaluar la parte cognitiva, solamente el conocimiento, utilizo un tipo de evaluación. Quiero evaluar la cognitiva y el proceso, utilizo otra evaluación. Pero tienen que ser validados. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como docentes? ¿No? ¿Qué es lo que queremos? Lo que tenemos que hacer es más prácticos, ¿no? En esta evaluación auténtica, ¿qué nos va a servir a nuestros estudiantes? O a nuestros jóvenes universitarios, o a nuestros estimados educación regular, a nuestros niños, jóvenes, a los maestrantes, a los diplomantes, ¿qué les va a servir? Lo contextualizado, lo que es para la vida. Entonces, ustedes, lo más certero es que aprendamos a hacer rúbricas. Aprendamos a hacer criterios de evaluación a nuestro contexto, a lo que queremos hacer. Y cada criterio de evaluación habla del docente. Y el portafolio, ¿no? El portafolio docente es un arma en el cual podemos ajustar nuestras necesidades. Sé que es a veces muy procedimental, ¿no? Tener portafolio docente. A veces yo en mis criterios de evaluación utilizo diario de campo o un registro anecdótico, donde anoto, ¿no? Y la mente es frágil, pues, ¿no? El licenciado Coulthard, ¿no? que, que, entonces participó, criterios precisos. Hay mi diario de campo. Licenciado Daniel Condori, sus criterios precisos, habló de la evaluación. Entonces, ¿para qué me sirve a mí eso? Uno me sirve para recordar que han participado, se han destacado. Lo otro, me anoto la incidencia que han tenido o la participación que han marcado. Entonces, reflexiono sobre eso. Y la próxima vez que dé un módulo, ya voy a reflexionar en cuanto a eso y mi calidad de enseñanza o mi calidad de aprendizaje o eh, de evaluación, ya pues va a tener un estándar más alto, ¿no? En mi aprendizaje y voy a poder dar el aprendizaje necesario, contextualizado en lo que es. Y mi evaluación va a ser auténtica también porque voy a evaluar lo que necesitan, lo que es el contexto. Y con esto acabo, ¿no? Para no estar muy largo,
Entonces, por ejemplo, en la reforma educativa, cuando he trabajado de contenidista, ¿no? En ese tiempo, eh, los libros, en ese tiempo era La Hoguera, editorial Don Bosco, pero más que todo La Hoguera. No, no, Santiago no he revisado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Medían, ¿no? A los pobres niños les decían, Juan corre 3 yardas, ¿no? O la medida que se emplea en un pastel son 3 onzas. Entonces, no era contextualizado. ¿Quién corre en yardas en nuestro contexto? Podemos correr en metros, podemos correr en kilómetros tal vez. ¿Quién hace una torta con 3 onzas? Tal vez no los pasteleros, los gastronómicos utilizan las onzas, pero en educación regular nuestros niños, ¿no? Entonces, cucharillas, cucharas, no podemos contextualizar. Entonces, las rúbricas también de esa forma a veces salen de otro contexto y no de nuestro contexto. Un criterio de evaluación tiene que estar bien conformado, como hemos visto, ¿no? En la participación activa, tiene que estar conformado en el material que utilizan y tiene que estar contextualizado en el análisis del proceso de lo que tienen que hacer. Esos 3 aspectos miden a las personas. Esos 3 aspectos nos van a ayudar a poder valorar correctamente a las personas. Es como una empresa, ¿no? En la gestión del talento humano. Cuando miden a una persona, cuando quieren contratar a una persona, ¿en qué ámbitos le miden a la persona? No solamente en el conocimiento de su profesión, sino miden en lo que es el aporte que puede dar como profesional, ¿no? La disponibilidad, la, el factor de poder interactuar con los demás. También la socialización, la habilidad social que puede tener para relacionarse. No es un fuerte para la empresa. Y ahora los docentes, qué es lo qué es? No, a veces es bien contradictorio, es bien, eh, cuando un docente se prepara, ¿no? Y entra a trabajar en una institución, es marketing para la institución. En un colegio que tenga un diplomante, un maestrante o un doctor que esté impartiendo una área, es marketing para la institución, porque está trayendo a un magíster que imparte educación regular, a un doctor, PG, ¿no? Que está compartiendo el área de sociales. O sea, es calidad educativa que se está vendiendo la institución que se está fortaleciendo. Pero muchas veces la institución no toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, muchas veces prefieren contratar personal de mano de obra que no les cueste más, ¿no? Entonces, a veces es bien controversial las situaciones. Entonces, por eso la formación que ustedes están teniendo en lo que es esta maestría es una oferta laboral que a ustedes les va a favorecer, ¿no? Y los conocimientos, la forma de dar, van a poder ser maestrantes. Una vez que salgan, van a poder ser contenidistas, van a poder ser ustedes eh, docencia, van a poder marcar lo que es eh, contenidos, revisiones de textos, de contextos, de acuerdo a lo que hagan, porque la evaluación es muy importante, ¿no? Entonces, al poder revisar, al hacer contenidos, ya van a poder sacar rúbricas, van a poder hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque van a estar preparados académicamente, ¿no? Entonces, podemos hablar más, pero es es un tema muy interesante. Bueno, pues estimados maestrantes, hasta acá la clase de hoy. Y bueno, son aportes precisos, ¿no? Y vamos a continuar la próxima clase. Entonces, un gusto haber pasado con ustedes y si no hay algún aporte, alguna pregunta, algo, entonces nos podemos despedir.
Disculpe, yo tengo una inquietud. Es acerca de las tareas. Ya, Eh, licenciado. sí, bueno, como se tardó en habilitar en la plataforma el curso, me desubiqué un poco, disculpe. Hasta el martes tenemos que presentar las tareas de la segunda unidad, por lo que he visto. Pero lo de los foros me parece que lo deshabilitaron muy pronto. Y en la sede, yo soy de Cochabamba, me dijeron que el foro iba a estar habilitado hasta domingo. Entonces yo hice mis respuestas y quería subir ya hoy y he visto que ya está deshabilitado eso. No sé, por favor, si podría aplicar alguna tolerancia. Algunos nos hemos desubicado, ¿no? O en los plazos, eso le pido, por favor. No se preocupe, licenciado. En este momento vamos a revisar, ¿no? A Ujú. veces el foro de la segunda unidad dice, ¿no ve? De las dos unidades. Ya. Entonces lo voy a habilitar esta semana, ya hasta el día sábado, domingo, para que Ah, puedan muchas gracias. tener, sí, 30 de agosto, sí, ayer se ha cerrado. Qué Sí, barbaridad. Ya. Listo, licenciado. Entonces, muchas gracias, le agradezco. no, pues ¿por qué? Ya, entonces no hay ninguna dificultad. Cualquier situación que tengan, estamos en tiempo de poder ajustar, ¿no? Fecha límite, está hasta el 1 de septiembre el foro 2 licenciado. O sea, En el mío no aparece así, disculpe. a Los ver, dos foros los tengo hasta ayer. ya. Está como fecha límite, entonces ahí vamos a poner fecha de entrega, a ver cómo nos va. Por Ya, favor, los dos foros. Y las otras tareas y evaluaciones está conforme porque tengo tiempo todavía hasta el lunes, martes. ahora sí, ya es el foro 2 El y el uno también. foro el 1. Ya, ya Sí. dicen, lo voy a trabajar, ¿ya? Listo, Muchas gracias. ok. ¿Alguna, alguna intervención más? Entonces, listo. Licenciado, por Sí, favor, licenciado. buenas noches, va a disculpar, ¿no? Quería tal vez esta situación, ¿no? Que estábamos hablando de los portafolios que a nosotros, por ejemplo, en el campo que yo trabajo, nos dicen como folders de seguimiento, ¿no? Entonces creo que más bien se asemeja, ¿no? Pero a lo que hemos visto, como usted decía, tiene eso, ¿no? En el sistema a veces que nos mencionan, el 10 es regular, archivo especial, solo nos dicen, pues, anote la rúbrica de acuerdo, ¿cómo se llama esto? Las listas de cotego que se manejaba antes, a pie Mm. de la palabra que decía, ¿no? Entonces, antes tal vez creo que lo ha aclarado más ahora, ¿no? Los portafolios, qué cosas entra ahora, no solamente lo que es lo cuantitativo, como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno que nos comparte esa situación, ¿no? Más específica, tal vez en algún documento PDF que nos mande, ¿no? Esa situación de portafolio para argumentar o documentarse un poco más. Y más, gracias, ¿no? Pues tal vez habilitar el foro igual manera quería decirle, no podía la oportunidad y para que podamos, pues, en la unidad 1 y 2 por favor, todo ya completarlo, ¿no? Hasta mañana, como menciona, por favor. Gracias. Ya dicen, no se preocupe. Eh, mientras se pueda, mientras haya tiempo, entonces vamos a siempre, ¿no? La disponibilidad de colaborar, porque como dice, ¿no? Arrieros somos y en el camino nos vamos a ver. Tal vez yo también voy a decir algún diplomado maestro que van a ser ustedes, ¿no? Entonces, vamos a la. Ya están habilitados, ¿ya? Entonces, por favor, no se atrasen, háganlo, porque generalmente a veces nos confiamos hasta el último y hay que hacer, ¿ya? Entonces, si no hay más aportes, participación, nos despedimos de la clase hasta la próxima semana, ¿no? La próxima ya es la última. Uy, ya qué rápido ha pasado. Ya. Entonces, nos vemos. Hasta luego, estimados
Hasta Maestrantes, luego, es otra licenciado. oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. hasta Buenas noches. luego. Hasta luego. Listo. Hasta luego.